Hola, son las 7:12 de la noche, sábado 21 de febrero. Esta tarde, de hecho, grabé un audio que duró 35 minutos aproximadamente. En ese entonces estaba caminando por un parque departamental, hacía un día muy bonito, había sol, que es raro las últimas semanas, casi que no veo sol. Y hoy día ha sido de esos días raros que salió el sol. O sea, sale el sol siempre, ¿no? Pero me refiero que estaba el día muy iluminado y un clima de 14-15 grados, que por estos momentos, por estas épocas, es muy fresco y está bonito. Era un buen día para caminar, aproveché para grabar, pero se perdió la grabación porque le puse un título con símbolos como 2 puntos y creo que eso corrompió la grabación. Entonces, bueno, pero lo que explicaba o lo que comentaba esta tarde, era sobre mi búsqueda de un proyecto o un área en la cual focalizarme. Yo entiendo que para tener un impacto mayor es muy importante tener foco, y eso es lo que a mí me está costando, porque naturalmente cada nueva cosa que veo una posibilidad de impacto. Creo que está ligado también al hecho de que tengo mucha confianza en mí. Creo que cualquier área que elija puedo, digamos, hacerlo bien. O sea, si me esfuerzo lo suficiente, si soy dedicada, estudiosa, pues voy a impactar. Entonces, sin embargo, también trato de maximizar, o sea, lo que trato es construir una función, o trato de maximizar la función de impacto, algo que se me da bien, algo que disfrute hacer, que sea sostenible y que esté, pues, obviamente adaptado al contexto, ¿no? El contexto mayoritariamente capitalista en el que vivimos, y tal vez otras variables que ahorita no se me ocurren. Pero ¿cuál es el objetivo final? Me doy cuenta de que lo que persigo es que las personas tengan cubiertas todas sus necesidades básicas, a fin de que puedan descubrir y potenciar sus talentos, sus virtudes con las cuales han nacido. Es un poco idealista, pero es algo que he visto en mí, y creo que también a la mayoría de personas creo que es lo que busca en la vida. Si bien es cierto, para todo, ¿no? Si vamos a hablar sobre comportamiento humano, o sobre economía, o sobre cualquier tema, o muchos temas, es importante verlo desde distintas áreas del conocimiento, ¿no? Que involucra psicología, economía, a veces involucra historia del poder, de las religiones, matemáticas, estadística, biología, filogenética, en fin, hay muchos temas que a veces verlos desde una sola área es tener una visión sesgada, ¿no? Por eso es importante siempre educarse en una variedad de temas para tener una visión amplia del tema del que se habla. Yo, obviamente, aquí en este podcast no pretende dar respuestas, de hecho es lo que menos pretendo. Aquí es como una conversación entre amigos sobre, mira, tengo esta pregunta o este objetivo, y hablamos. La mayor parte de las cosas que digo acá son intuiciones mías, ¿no? Están fundamentadas, pues, en el conocimiento limitado que tengo, que es ya de por sí el conocimiento disponible
es muy limitado, ¿no? Como humanos tenemos un conocimiento muy limitado, y ya como personas individuales es mucho menos todavía, ¿no? Entonces, siempre las cosas que digo tienen que estar sujetas a discusión. Pero, a ver, lo que quería decir es que, pues eso es lo que yo busco, ¿no? Que las personas puedan tener la tranquilidad para poder descubrir, ¿no? Qué es lo que les gusta hacer, o sea, básicamente que la gente tenga tiempo libre, porque en la actualidad hay mucha gente que no tiene esa posibilidad siquiera de dedicarle tiempo a lo que le gusta o a descubrir su potencial, porque están en modo supervivencia, ¿no? Y eso es un poco triste. Hay mucha gente que muere, digamos, habiendo pasado toda su vida en modo automático, en muchos casos infeliz, ¿no? Solo sobreviviendo, ¿no? Y mi meta ambiciosa es poder, uno, de ese lado, y dos, poder también reducir sufrimiento evitable. Y esto involucra la forma en cómo nos hemos organizado como sociedad. Bueno, pero en fin, en realidad lo que tengo que hacer ahí es o sea, para hablar de cualquiera de estos temas se necesita mucho conocimiento, ¿no? Conocer la historia de las civilizaciones, conocer de biología, conocer de psicología. Hay muchos temas que están involucrados, y también hay que hacer un trade-off, un balance, ¿no? Porque también si te la pasas estudiando, ya no tienes tiempo para, digamos, hacer algo al respecto. Te quedas en un conocimiento pasivo, ¿no? Y a mí no me gusta tener conocimiento pasivo. A mí me gusta entender la realidad para cambiarla. Entonces ese es mi objetivo. Y mi problema, o sea, todavía no lo resuelvo, porque me doy cuenta que siempre mi atención salta de un tema a otro. Creo que, bueno, es un FOMO, ¿no? Y luego está el HOMO, que es la alegría, en inglés, la alegría de perderte cosas, y el FOMO es el miedo de perderte cosas. Pero en este caso es como un FOMO existencial, porque como muchos temas y muchos problemas, veo potencial de impacto, y veo también que son problemas interesantes, y también veo que son áreas o proyectos donde creo que puedo aportar. Entonces, pues tengo varias posibilidades, y el problema es, para poder optimizar el impacto, hay que tener focus, ¿no? Y tener que decirle no a otras cosas. Y eso es lo que me cuesta. Porque para mí es como matar un futuro posible, ¿no? Es como, por aquí ya no vas a ir. Y bueno, no he encontrado una metodología, la verdad, para elegir un proyecto. Por decir un ejemplo, ahora estoy estudiando los elementos transposables. De un lado, no sé si es que eso tiene que ver con la bioinformática. De hecho, estoy estudiando los elementos transposables usando Deep Learning para corregir anotaciones. Bueno, es algo muy específico, pero si llegara a implementar algo como esto, sí va a ser un aporte a la ciencia, definitivamente. Pero, por ejemplo, las personas que en mi país, por ejemplo, o sea, yo hablo de Perú porque yo he vivido en esa realidad y tengo más conocimiento, ¿no? Vivo más de cerca, tengo más información de lo que pasa allá. Sé que en otras partes del mundo puede estar pasando la peor, ¿no? Pero yo me imagino a mis compatriotas
que viven el día a día, no tienen tiempo, o sea, viven para trabajar, claro, viven para trabajar, eso es su vida, ¿no? Y no solamente es la vida de ellos, también es la vida de algunos miembros de familia que pasan, sobre todo en Japón, que es una sociedad, pero eso es otro tema, ¿no? Es una sociedad que no da mucho margen para cultivar pasatiempos o para vivir, contrario a la vida en Francia, por ejemplo, ¿no? Pero eso es otro tema. Perdón. Entonces, ya decía yo que cuando mi tren de pensamiento para elegir el estudio de los elementos transposables en mi tiempo libre, porque en mi tiempo principal es el emprendimiento que tengo con mi esposo, ¿no? que él lo lleva en su tiempo libre y yo sí estoy a tiempo completo. Es un software para restaurantes. Si bien buscamos democratizar el acceso a la tecnología para los emprendedores gastronómicos que recién comienzan, no es algo que digamos que no es un problema que yo quiera resolver y que nazca de mis entrañas, ¿no? Yo lo veo más como un medio. O sea, si bien es cierto, estamos teniendo un impacto positivo y estamos aportando valor al ecosistema de emprendimiento, sobre todo en este sector, no es un problema con el que yo haya soñado de niña, ¿no? Y bueno, los elementos transposables sí conectan con mi lado científico, ¿no? Porque si en el camino llegara cualquier aporte que haga es un aporte al conocimiento fundamental, ¿no? En este caso de las ciencias, de la intersección de biología e informática. Y es interesante, o sea, sí es interesante, pero la pregunta que siempre me hago es, ¿estoy haciendo lo mejor que puedo hacer en este momento con mis talentos? ¿Estoy dándole al mundo lo mejor de mi talento e impactando lo máximo que puedo en este momento? Es como la pregunta que siempre me hago, ¿no? Y esa es y no hay una respuesta, o sea, no sé cómo medirlo. Si tuviera una metodología para medirlo, estaría más tranquila, ¿no? Pero es esa, no tener una metodología, sino guiarme más por la intuición. O sea, lo elijo bajo ciertos parámetros, ¿no? Pero es como que hay algo que me falta, por eso es que siento el FOMO, ¿no? Y a veces creo yo que es mucho más sano hacer las cosas por inercia, porque también el exceso de análisis da parálisis, ¿no? Y hay que equilibrarlo bien. Entonces, bueno, ahorita lo que hago es, como tengo una curiosidad muy en diversas áreas, yo creo que quien revisara las conversaciones que tengo con ChatGPT, que tengo varios proyectos y cada proyecto hay muchos hilos de conversación que están ligados a entender cómo funciona el mundo a nivel financiero, también entender cómo funciona el mundo a nivel político, no solamente en mi país. Bueno, por ponerlo en una sola línea, es entender cómo funciona el mundo y cómo es la realidad, entenderla desde los orígenes de por qué es así. Y eso ya nomás es todo un tema, ¿no? Porque una cosa es informarte sobre cómo es, y ahora lo siguiente es explicarte por qué es así. Y digamos, indagando en el por qué es así, te vas atrás y nunca hay un stop, ¿no? Hasta que en algún momento tienes que decir, bueno, porque así es y ya, ¿no? No sé, pues, ¿no? Acá es como pones el límite de no sé. Pero solo nomás en esa parte ya es un mundo. Y ahora la siguiente parte es, ok, tienes ese conocimiento, ya más o menos comprendiste por qué es así. Y ahora,
cómo cambias esa realidad, ¿no? Por dónde empiezas, ¿no? Por dónde empiezas de manera estratégica para que el impacto no sea cero, sino que porque tú puedes empezar con algo súper ambicioso y no arribar a nada, o puedes decir, ok, no voy a ser tan ambiciosa y de esta manera ya me aseguro. Entonces es un trade-off también por ese lado. Ahora, en esta parte del audio, entonces sí voy a decir algo que va a sonar un poco narcisista o algo, pero bueno, no importa, lo quiero decir igual. Porque creo yo que también puede servir como base, ¿no? Para ilustrar mi intención. Yo desde niña claramente he mostrado indicios de alguien que tenía un talento innato para hacerse preguntas profundas. Era súper curiosa. Esto es algo que rara vez se valoriza, porque normalmente lo que las personas valorizan es, mira, toca un instrumento. O sea, lo que el mundo valoriza y reconoce muy rápidamente es el talento musical, por ahí el talento de las matemáticas, por ahí el talento verbal, etc, etc. Pero no se valoriza, por ejemplo, el talento que tienen ciertos niños para sacrificarse a sí mismos por los otros. O sea, que un niño sea noble, o sea, nadie habla de, por ejemplo, los genios de la nobleza, ¿no? De los genios que desde chiquito han mostrado indicios de ser gente que ha buscado la justicia o que reflexiona mucho sobre la moral o la ética, ¿no? Siendo la moral, entendiéndose la moral como el concepto de lo bueno o malo heredado o las reglas, ¿no? que da la sociedad, y entendiéndose por ética, que es algo más individual, que es lo que tú crees, lo que uno cree que es bueno o malo, que es independiente, ¿no? Lo que la sociedad dicta. Y por supuesto, lo otro ya son lo que es legal. Obviamente que sea legal no implica que sea moralmente aceptable y viceversa. Igualmente para la ética, ¿no? Perdón, otra vez interrupción. ¿Qué decía yo? Ya. Y bueno, hay ciertos talentos que no se reconocen. Y yo creo que hay que ampliar un poco más tal vez la definición de, no sé si de inteligencia, pero al menos de qué cosas se valoriza, ¿no? Y eso por un lado. ¿Pero qué estaba diciendo? Ya. Decía yo que de chiquita he mostrado he dado muestras de alguien que se hacía preguntas que incluso el adulto promedio ni siquiera se hace, ¿no? Y me gustaba ir en profundidad, ¿no? Entender a profundidad cualquier tema. Me gustaba ir a los detalles, ¿no? Y eso es ahora que ya soy adulta y veo las cosas que me interesaban. De hecho, a la época yo ya era consciente de eso, pero solo ahora que he crecido y me comparo con otros niños y tal, me doy cuenta que sí, o sea, el tipo de pensamiento, la abstracción que yo tenía cuando era muy pequeña era inusual, era un caso inusual. Eso es uno. Lo otro que también tenía inusual era una motivación, que a pesar de mi contexto, que si bien es cierto no me favoreció tanto, me pudo haber sido peor, ¿no? Pero también pudo haber sido mucho mejor. Pero crecí en un contexto que no valoraba tanto el aspecto intelectual, sino que le daba más valor a la parte manual. Entonces estuve mi tiempo pues no lo podía entregar a mi curiosidad. Si bien es cierto, sí tenía acceso a libros, me daba cuenta de que tenía una automotivación, es decir, la motivación no dependía de mi entorno, sino de mí misma. Entonces, en ese sentido, sí tenía una alta motivación que me llevaba a una alta curiosidad
que me empujó desde muy temprano hacia los libros y hacia la reflexión, o sea, la autorreflexión, y a reflexionar mucho por mi propia cuenta, ¿no? Entonces tenía un mundo interior muy rico, precisamente porque pasaba mucho tiempo pensando, y de hecho prefería las actividades que no me interrumpieran ese proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi tía tenía una panadería y a mí me ponían en la tienda a atender, o en la farmacia y parecido, ¿no? Y yo detestaba esa parte. Yo prefería actividades donde yo pasara más tiempo a solas con mis pensamientos, porque me daba menos interrupciones y más tranquilidad para pensar. De muy niña ahorraba mis propinas y las juntaba para comprar libros. O sea, a mí no me importaba, no sé, comprarme zapatillas o lo que sea. Compraba libros, y si compraba juegos de mesa o juegos electrónicos, ¿no? Porque de niña he mostrado mucha inclinación, ya sea a las ciencias en general, ¿no? Matemáticas, a las ingenierías, por ejemplo la electrónica, tenía cierto interés por la electrónica, y a lo que se dice ahora humanidades, ¿no? Que es psicología, filosofía. Entonces he sido alguien evidentemente intelectual, que no le interesaba mucho socializar con los otros, pero bueno, lo hacía porque también no sabía cómo. Nunca he sido mala onda, ¿no? Entonces, si alguien me conversaba, yo también le conversaba. Entonces, digamos, no era una inadaptada social, pero prefería pasar más tiempo a solas pensando. Pero yo creo que si hubiera encontrado un grupo adecuado o una persona adecuada en ese momento con la cual interactuar, porque lo intenté, solo que no, cuando conversaba me daba cuenta de que mientras yo usaba la razón, la otra persona, su sistema de pensamiento es como apelaba, tenían sesgos, ¿no? Identificaba sesgos de autoridad, sesgos de metía la religión, o porque es así, y no era el nivel de profundidad, no era el nivel de conversación o de profundidad a lo que yo quería llegar, ¿no? Entonces, creo que me gustaba más la soledad, porque simplemente en mi entorno no había encontrado una persona o personas con las cuales discutir sobre esos temas de los cuales a mí me interesaba profundizar. Pero aún así, a pesar de la soledad, mi motivación era tan alta que en esa época, cuando descubrí, por ejemplo, porque yo he tenido intereses focalizados de acuerdo a etapas, ¿no? Bueno, no etapas, en bloques, porque sí, desde adolescente, puber, me ha interesado entender, por ejemplo, si es que existe de verdad un Dios o no, cómo se originó todo esto que vemos, por qué estamos aquí, lo que percibimos con nuestros sentidos, realmente lo estamos percibiendo, o sea, es real. Bueno, eso naturalmente me llevó, todo este tipo de preguntas me llevó a la filosofía, a la psicología también de otro tanto. Pero mi interés no solamente se limitaba en eso, también, si pudiera resumir mis intereses o qué es lo que yo perseguía, o lo que persigo de hecho hasta ahora, creo que son 3 palabras. Es la búsqueda de verdad, belleza y bondad. Creo que sí, podría resumir toda mi vida. Y entonces, cuando descubrí la belleza de las matemáticas, me obsesioné con eso, sobre todo con la teoría de números. Y fue mi alta motivación, y el creer en mí sobre todo, porque me doy cuenta de que también, bueno, esto es en parte ego, ¿no? Cuando leía historias sobre ingenieros, sobre científicos, o sobre gente o los ganadores del Nobel, o políticos, gente que de alguna manera había hecho historia en algún punto, ¿no? En algún área. Recuerdo que, no sé, sentía una proyección, pero también sentía de que yo podría ser esa próxima persona, ¿no? Esa próxima persona que
que va a cambiar o va a impactar en el mundo, ¿no? Va a tener un impacto en el mundo. Puede ser ego, pero la verdad es que incluso, claro, puede que incluso ahora yo siga empujada por el ego, menos que antes, pero también me digo, si es un tipo de ego que te empuja a hacer cosas buenas, pues en realidad creo que la motivación, y obviamente ese ego, o sea, ser consciente de que es ego, ¿no? Lo que te impulsa y, digamos, de alguna manera tenerlo controlado, creo que pues no es tóxico, o sea, no es malo, no lo veo malo. Creo que puedes usar esa fuerza de manera positiva. Entonces, si bien es cierto, puede que sea una motivación que viene del ego, creo que sumas y restas, creo que es un impacto positivo, ¿no? Entonces, no lo intento domar, digamos. Entonces, desde niña me doy cuenta de que me he inspirado en estas personas y es por eso que en esos momentos yo sentía dentro de mí de que sí podría, en esa época sí quería ser conocida, o sea, quería volverme presidenta, quería ganar un Nobel, pero ahora la verdad no me interesa que mi nombre sea conocido. Es más, preferiría que no lo conozcan, pero prefiero impactar tras las sombras, bajo el anonimato, pero sí, yo sí saber el impacto que he tenido, ¿no? Ok, no, y bueno, como comentaba, me gusta ir profundo en los temas. Por ejemplo, si estamos hablando de la corrupción, ¿no? Ahora que es sobre todo, siempre veo que en las redes, ¿no? Se dice, que tal persona es corrupta, que Yeri, que Boluarte, bla, bla, bla. Y muchos se enfocan en las personas individuales. En cambio, a mí me gusta ver, hoy son estas personas, pero mañana van a ser otras. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Yo creo que no son las personas individuales, ¿no? Como me gusta más de hecho, lo que se estudia que es la base, de hecho, de la psicohistoria, es bajo el mismo principio físico de que no puedes, si bien no puedes predecir con exactitud los movimientos de una partícula, pero sí puedes, a grosso modo, con cierta probabilidad, predecir el comportamiento de un conjunto de partículas, ¿no? De la masa. Entonces, el equivalente de lo que Asimov decía en la psicohistoria, no podremos predecir los comportamientos futuros individuales, pero sí de una masa, ¿no? De una masa en una población. Y me gusta más que ver estos comportamientos individuales, primero es porque emergen este tipo de conductas, ¿no? Y no solamente en términos macros, ¿no? Sino también entender cuáles son los mecanismos que hacen que emerjan estas conductas. Es que es a causa de las reglas, a causa de los castigos. Es que, bueno, obviamente esto es un tema mucho más complejo si hablamos de la corrupción perseguida. Cabe preguntarse por qué, por ejemplo, en los países nórdicos hay menos corrupción percibida que en Latinoamérica o en Europa o no sé, en África subsahariana. Entonces, el tema es mucho más amplio que solamente enfocarse en una sola persona ¿no? Y que esa persona hizo tal cosa, ¿no? Entonces es mucho más profundo, ¿no? Hay que estudiar también, por ejemplo, podría servir, por ejemplo, estudiar la biología, ¿no? Porque las conductas que vemos en los humanos, al final nosotros somos animales que venimos de un linaje evolutivo, ¿no? Y hay que estudiar, a ver, entre los animales de los cuales nosotros descendemos o con los que compartimos, en todo caso, una herencia común, porque nosotros tenemos un ancestro común con ciertos animales. Estos animales, es que las mismas cosas que hoy observamos en los humanos también aparecen en los animales, y pues ahí hablando con ChatGPT, que puede ser muy discutible, obviamente con ChatGPT a veces se alucina, pero bueno, cuando digo ChatGPT lo digo más como un interlocutor, no como una fuente de la verdad, ¿no? Sino como un generador de ideas que obviamente hay que verificar todo lo que dice, pero como un generador como idea, en todo caso, digamos, saltándose la validación, porque hay que validar también todo lo que dice. O sea, lo que yo digo, o sea, lo que quiero decir es que
el tema involucra desde la psicología, la biología, la estadística, la economía, en fin, hay muchos temas que están involucrados y creo que no verlo desde el estudio de un solo individuo es muy sesgado, ¿no? Y es como ver la hoja en un bosque, ¿no? Ni siquiera el árbol. Entonces, me gusta ir en profundidad, entender los orígenes o sea, no solamente ver el comportamiento, sino ver cuál es el origen de ese comportamiento, o si veo un fenómeno, veo por qué ocurre ese fenómeno en primer lugar, ¿no? Cuáles son sus orígenes, ¿no? Cuáles son los factores que influyen a que ese fenómeno aparezca. Y cuando un fenómeno puede ser un acto corrupto, puede ser, por ejemplo, el cáncer, lo que sea, irse más a los detalles, ¿no? Creo que eso es lo que ya decía en un principio, ¿no? Es comprender la realidad para poder transformarla, ¿no? En la parte del cáncer también, creo que eso lo mencioné, no sé si en este audio o en el anterior que se borró, pero por ejemplo en el cáncer, está bien que se estudie el cáncer, pero es mucho, y hay algo que es poco sexy, pero que para mí tiene mayor impacto que encontrar la cura del cáncer, que es las políticas preventivas, porque muchos cánceres, en realidad, o sea, si bien es cierto que el cáncer tiene una parte azarosa, esa parte azarosa, las probabilidades de tener un cáncer se multiplican cuando, por malos hábitos, ya sea fumar y otros más. Y todos esos, o sea, básicamente uno puede reducir las probabilidades de tener cáncer siguiendo ciertos hábitos y también desde las políticas públicas. Es menos sexy que decir encontré el cáncer, pero si un país implementa buenas políticas públicas, puedes salvar millones de vidas a partir de la prevención. Bueno, eso es un tema que me imagino sí se habla, pero no se le da, veo yo que no se le da tanta relevancia. Y así, ¿no? Como humanos nos enfocamos a veces en cosas, o sea, tendemos a valorizar cosas cuando en realidad deberíamos focalizar nuestra atención en otras que son menos sexys, digamos. Eso también es interesante analizarlo porque hay cosas que nos parecen más atractivas que otras cuando las otras son mucho más sanas y resolverían los problemas más en profundidad. De hecho, profundizar en temas es poco sexy, ¿no? Creo que algunos no tienen la capacidad, otros simplemente no tienen la motivación o el interés de hacerlo, y otros, pues, no sé, no tienen tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo esto de lo que estoy hablando ahora creo que no suscita interés, no genera clips, no capta interés. De hecho, me sorprendería que alguien llegara a esta parte del audio. Pero bueno, esa soy yo. Me gusta ir en profundidad. Ese es uno. Creo que es un talento, de hecho. Dos, lo segundo, la alta motivación, que cuando era adolescente, me llevó a invertir horas y horas de mi tiempo libre en estudiar teoría de números en este caso, a pesar pues que, de hecho, lo único que tenía era acceso a libros, a mi mente, y a una hora de internet, ¿no?, a la semana. Ok, lo estoy retomando porque entré a un restaurante a cenar, ya he terminado. Nos quedamos en la primera cualidad, era la profundidad de pensamiento y de cuestionamiento. Lo segundo, la motivación, una motivación intrínseca, ¿no?, que no depende de lo externo, y que me llevó, por ejemplo, a estudiar teoría de números durante algún tiempo. De hecho, saqué algunas, redescubrí, porque en realidad eran propiedades que ya existían, pero que me enteré después. Pero son propiedades que logré redescubrir por mi cuenta en teoría de números, y habla de la confianza, ¿no?, la fe que me tenía en mí misma, en mis capacidades para
continuar haciéndolo aún sin una recompensa externa, ¿no? Más que mi deseo de descubrir cosas. Y que bueno, que está ligado también a la búsqueda de belleza, que era de lo que hablaba, ¿no? Y tercero es crecimiento. Es decir, durante mi vida, y de hecho esto lo he hecho de manera muy sistemática, si algo en mi entorno o mi entorno mismo no me gustaba, lo que hacía era buscar cambiarlo o irme de otro entorno. Entonces nunca me he conformado con quedarme en un solo sitio si no estaba contenta, ¿no? Siempre he perseguido mi bienestar y mi felicidad. He hecho sacrificio, he tenido que tomar decisiones para ello, pero ha sido una constante en mi vida, eso sí lo puedo decir. Si bien es cierto, en mi camino de crecimiento, vamos a llamarlo, ¿no? Por una vida mejor, un entorno mejor, es cierto que me he esforzado, me he apalancado de mis talentos, de estas cualidades, ¿no? que he mencionado anteriormente. También hay obviamente el factor suerte, ¿no? La suerte también juega un rol importante. Pero también es verdad que es la mentalidad de crecimiento que me ha permitido pasar desde, digamos, de niña, un entorno que no me gustaba, ahora a tener una vida más tranquila y más de mayor satisfacción. Épanouissement, me gusta ese término en francés. Épanouissement quiere decir no sé, es como es satisfacción, pero es realización. No puedo decir ya me siento realizada, pero sí puedo decir que tengo privilegios, ¿no? Es una vida de privilegios en el sentido que tengo una vida tranquila. Y si bien es cierto, aún no he alcanzado la libertad financiera, es decir, no tengo un colchón de dinero que ya produzca dinero por sí solo. Sí puedo decir que ahorita la posición, ya sea por una serie de factores, ¿no? de eventos, la posición que ahora tengo es bastante privilegiada y podría simplemente disfrutar de estos privilegios, pero lo que ha terminado sucediendo y lo que me ha pasado sistemáticamente a lo largo de la vida es decir, yo creo, o sea, es mejor vivir una vida austera, sobria, donde eres feliz con menos y luego usar el resto para dejarlo para los otros. Creo que esa es la forma de pensar, la forma de pensar que tengo y creo que es la que deberíamos tener todos, idealmente. De alguna manera también soy consciente que yo he nacido con ciertos privilegios, ¿no? Si bien no son materiales, he nacido con capital intelectual. No soy la persona más inteligente no soy de las personas más inteligentes, pero definitivamente soy una persona que es más inteligente que el promedio, ¿no? Y que también ha sido lo suficientemente reflexiva para ir cambiando su realidad. Entonces eso de alguna manera todo eso es capital. Y luego he tomado algunas no tan buenas decisiones, pero en general he tomado buenas decisiones que me han colocado en ahora sí creo que tengo una posición de ventaja. O sea, ahora simplemente si me dedicara a velar por mí, pero lo que quiero decir es que no soy el tipo de persona que solo busca lo mejor para sí. Creo que en algún momento pensé, viendo cómo, porque a veces obviamente observo a los otros y veo cómo
cómo viven sus vidas solamente pensando, o sea, con un círculo de consideración un poco más estrecho. Y a veces el FOMO, ¿no? Aparece, pero luego analizo quién soy y quién he sido yo de pequeña, qué es lo que me ha motivado. Y creo que no se puede negar lo que aquello que me ha motivado, ¿no? Desde niña. Y también no puedo desver lo que ya vi o desentir lo que ya sentí o despensar lo que ya pensé, ¿no? Entonces creo que se trata de, bueno, de alguna manera siento cierta responsabilidad, porque si la vida me ha puesto en una cierta posición que yo considero ventajosa, me siento con el deber de devolverle al resto eso que a mí se me ha dado, ¿no? Obviamente sin sacrificarme en el camino, ¿no? Hay que también balancear muy bien esa parte. Y pues sobre lo que decía de buscar el impacto, por ejemplo, empecé estudiando los elementos transposables porque primero el interés compuesto yo ya los venía estudiando desde mis prácticas, entonces ya tenía 6 meses de trabajo en ello. Si salto a otra área que lo podría hacer, como por ejemplo podría haber saltado a la modelización por grafo de unos datos genómicos que están también ligados a tratamientos. Creo que en este caso era el tratamiento del cáncer, no recuerdo qué tipo de cáncer, pero podía haber tomado ese trabajo a modo de estrategia, porque eso me iba a acercar al estudio del cáncer, pero luego empecé a reflexionar. Creo que mejor es la estrategia de la prevención, entonces por eso es que lo descarté, pero también eso era una manera de poder entrar a trabajar, bueno, así lo veía yo, como una posibilidad de poder entrar a trabajar a la Institut Pasteur y que eso se convierta en mi trabajo principal, ¿no? Luego, por esas razones que elegí los elementos transposables, también me dije, tomando una posición de una científica que ha trabajado afuera, me dije, a lo mejor mezclándolo con una maestría en políticas públicas, podría en el futuro entrar en el Ministerio de Salud. Otra vez en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no existe el CONCITEC. Pero en general trabajar en algún puesto público para tratar de empujar o cambiar un poco, tratar de mover el timón, ayudar a mover el timón. Pero creo que ahí empecé a dar cuenta, o sea, tenía la esperanza de volverme ministra. No la esperanza, pero como envisayaba, ¿cómo se dice? Avisoraba, visionaba ese puesto, ese cargo. Lo veía como parte de la estrategia, ¿no? De hecho, también había reflexionado sobre la posibilidad de estudiar en una universidad top, una maestría, o hacer un doctorado. Pero un doctorado me parece 4 años, parece mucho para concentrarme en un solo tema. Prefiero estudiar una maestría.
Eh, y a ver, por lo que veo es, digamos, para la persona promedio, ya sea que hagas mucho dinero o estudias en una universidad top o hagas algún descubrimiento por el que te premien, ¿no? Para mí eran el camino por las cuales obtener credenciales. Era para mí una forma de entrar a la política, ¿no? Y más o menos serte conocida, o sea, recibir el apoyo de las personas. Algo que es importante en política, porque uno solo esfuerzos aislados no hacen nada. Entonces yo lo veía como esos insignias, ¿no? Un sellito que te pones en el pecho y hace que tengas credibilidad. Si es que en algún momento yo quisiera armar un equipo de trabajo o fundar algún partido. Creo que lo he mencionado antes. Lo que me da miedo de la política es que yo no quiero ser ninguna mártir, o sea, no quiero ser ninguna caudilla, ni pelear sola, es más, no quiero ser conocida. Y me gustaría encontrar una forma de poder impactar sin que mi nombre aparezca y protegiendo a las personas también que quieran unirse, porque la historia, por lo que he leído, termina pasando que hay muchas personas que las matan o las silencian o las marginan solo porque quieren hacer bien las cosas. Entonces hay que ser estratégico, sobre todo en política. En otros frentes, de repente, a través de los emprendimientos sociales, sí se puede lograr cosas, pero siento que son a menor escala. Si en verdad se quiere hacer algo, un impacto a mayor escala, veo que haríamos la forma que ahorita veo de hacerlo es a través de la política. Me gustaría encontrar otra forma que no sea de la política, pero no se me ocurre otra. Cuando analizo las cosas, veo que para mí la política es el único camino hasta ahora. Pero este tema de repente ya tocaré cuando comparta las ideas que tengo de proyectos, algunos profit, a otros no profit. Son varias, creo que ya voy como 35 ideas. Tal vez lo voy a dividir en varios videos, porque en cada idea, como es natural, me voy a explayar. Entonces de repente comience de 5 en 5. Pero bueno, por hoy eso voy a dejarlo por aquí. Nos vemos. Chao.